Buenos días, chicuelos. Esta es una pequeña explicación de la nomenclatura tradicional para grado noveno. Como este tema es un poco costoso, es un poco largo, entonces voy a partirlo en 3 pedazos. Así que manos a la obra. La nomenclatura tradicional, al igual que la nomenclatura stock que ya hemos visto y la nomenclatura sistemática, también tiene su característica. Y la característica principal es que se utilizan prefijos y se utilizan sufijos para indicar el número de oxidación de un elemento determinado. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorderis, y es que en la tabla química, en la tabla periódica, ustedes van a encontrar elementos químicos que tienen desde 1 hasta varios números de oxidación. Entonces aquí les traje unos pequeños ejemplos. El sodio tiene un solo número de oxidación, que en este caso es +1, solo 1. Mientras que el polonio tiene 2 números de oxidación, +2 y +4. Lo que quiere decir que uno es menor y el otro es el mayor. El azufre tiene 4 números de oxidación, pero de esos 4 tiene uno negativo. En la tabla periódica ustedes van a encontrar más menos. Ese más menos significa que puede ser positivo o puede ser negativo. En el caso del azufre van a encontrar en su tabla periódica +-2, 4,6. Ese +-2 significa que es el 2, solo el 2, el que trabaja positivo y trabaja negativo. Cuando el número de oxidación, cuando el número no tenga ningún negativo, asumimos que es positivo. 4, por eso se dice +-2, 2,4,6. Ese 4 y ese 6 son positivos. Entonces, tenemos en conclusión que el azufre trabaja -2, +2, +4 y +6. Igual le pasa al cloro. El cloro tiene 5 números de oxidación, de los cuales 4 son positivos y 1 es negativo. Dice en su tabla periódica +-1, ¿eso qué quiere decir? Que es -1, que es +1, +3, +5 y +7. Y los que tienen más de 5 son, por ejemplo, en este caso el manganeso, que el manganeso todos los números de oxidación son positivos, no hay ninguno negativo. Entonces +2, +3, +4, +6 y +7. Ahora bien, los prefijos y los sufijos. Los prefijos son palabras, son pequeñas palabras que se utilizan, que se colocan antes de algo, de una raíz, y nos va a indicar una información específica, igual que los sufijos. En el caso de la química, los prefijos a trabajar son per e hipo, y los sufijos son ico y oso. Y se coloca antes de una raíz. Ya les explico qué significa. El prefijo per indica que es muy alto y el prefijo hipo significa que es muy bajo. El sufijo ico significa que son grandes y el sufijo oso significa que son los pequeños. ¿Qué raíz? Raíz de los elementos químicos. Entonces les voy a explicar cuál es la regla en general para poder definir o deducir cuáles son las raíces de los elementos químicos. Pero recuerden, toda raíz tiene su excepción y la excepción la voy a explicar más adelante. Listo, la regla. Entonces voy a escoger 3 elementos para poder explicarles. El titanio, el paladio y el polonio. Titanio, símbolo químico del titanio, Ti. ¿Cómo hago para hallarle la raíz al titanio? Voy a escribir el nombre, que es titanio. Y voy a empezar a quitarle las vocales, las últimas vocales, hasta quedarle la primera consonante. Ahí ya dejo de quitarle letras. Entonces la palabra titanio termina en O, le quito la O, le quito la I y voy a parar hasta ahí porque la primera vocal que encuentro es una N. Entonces, ¿qué significa? Que la raíz del titanio es titán. Lo mismo con el paladio, símbolo químico del paladio, Pd. Entonces escribo la palabra completa, paladio, y empiezo a quitarle las vocales hasta llegar a la primera consonante, que quiere decir que la raíz del paladio es palad. Ahora bien, polonio. El polonio. Escribo el polonio, símbolo químico del polonio es PO. Escribo la palabra polonio y empiezo a quitarle las vocales hasta llegar a la primera consonante. Le quito la O y le quito la I. Por ende, la raíz del polonio sería polón.